lo que sea. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo ya qué es lo que pasa en la célula. Y una de las cosas que vimos es que el fenómeno más importante para este curso, o uno de los más importantes, es la generación del potencial de acción. Y ahora lo vamos a ver. Y esto lleva implícito el hecho de que hay un potencial de membrana en la célula. Si nosotros vamos con un tester, que es un instrumento de medición para medir diferencia de potencial eléctrico, es lo que usaríamos para medir una pila. Tenía una pila aquí, ya no la tengo. En una pila vemos una diferencia en el potencial eléctrico. En las células, si hacemos eso que está en la pantalla, si no se ve en la pantalla me tienen que decir, eh, hay una diferencia de potencial eléctrico. Y lo interesante es que en la célula ocurren cambios en ese potencial eléctrico. En la neurona y en células excitables ocurren cambios. Entonces, esos cambios están relacionados con la señalización. Enviar señales hacia el sistema nervioso central o desde el sistema nervioso central. Y vimos de nombres nada más, porque en este curso los vamos a ver con detalle. Hay un potencial de receptor, que es un cambio mantenido cuando uno toca, por ejemplo, una célula que tiene que ver con, con sentir, con sistema somatosensorial. Un potencial sináptico es un cambio pequeño también de una duración como unos 20 milisegundos y va a salir en unas clases más. Y el potencial de acción, que es diferente de ellos, vamos a ver, se genera por canales diferentes, spoiler, aquí hay canales iónicos involucrados, se genera por canales iónicos y esto tiene una amplitud que es básicamente, siempre se le dice todo o nada. No hay potenciales graduados. Los otros potenciales pueden tener cierta graduación, puede haber una cierta variabilidad. Potencial de acción básicamente tiene la misma amplitud. ¿De dónde viene esta diferencia de potencial? Bueno, spoiler, bueno, nada de spoiler, ya vimos que había diferencia en las concentraciones de los iones. ¿Cómo entendemos estas diferencias de concentraciones de los iones desde un punto de vista eléctrico? Hay que hacer un experimento, y en este experimento tenemos una celda, así se llama, bueno, esto es pariente de una celda electroquímica, en la cual hay un voltímetro para medir diferencia de potencial. Tenemos dos concentraciones de sales, 1 milimolar KCl en ambos lados, este es súper fome. Entonces tienen que pensar que a tiempo cero la membrana se hace permeable solo los amarillitos, que es potasio. Y lo que ocurre es que fluyen tantos hacia la derecha como hacia la izquierda y no pasa nada. Este es el experimento más fome del mundo porque no vimos nada. Pasaron cosas, pero no vimos nada, porque estábamos viendo el potencial eléctrico. Cambiamos la concentración en el del medio y ahí pasan cosas. Los amarillitos, que son más abundantes a la izquierda, se mueven hacia la derecha. Pero cada vez, y esto se llama gradiente de concentración, gradiente significa diferencia, hay una diferencia en la concentración. Entonces, como hay muchos en un lado, estos se van moviendo al azar, y esto lo describió Brown, se llama movimiento browniano, se mueven al azar, pero son tantos que eventualmente hay un movimiento desde un lado hacia el otro. Pero cada vez que se pone un ion potasio de un lado de la membrana, ustedes están poniendo una carga positiva al lado de la membrana. Y eso es lo que representa esos signos más. Como pusieron una carga positiva a un lado, quedó una carga negativa, porque esa carga estaba en un lado y se movió. Entonces, un lado quedó más positivo y el otro lado quedó menos positivo. Entonces, se genera un potencial de membrana. ¿Cuál es el valor? Antes de eso, también les dije que hay un momento en el que se equilibra, y creo que puse unas flechitas. El potencial químico, que es el que mueve de izquierda a derecha, en un momento es contrabalanceado por el potencial eléctrico, que ahora está dado por las cargas. ¿Por qué? Porque pusieron tantas cargas positivas a un lado de la membrana, el potasio es positivo. Ah, y ahora ya no le gusta entrar. Entonces, hay un balance electroquímico. Entonces, en el equilibrio, el potencial eléctrico es igual al potencial químico y ahí ocurre no movimiento de iones. En otro curso que yo doy, hablamos muchísimo sobre esa palabra equilibrio, porque eh, tiene connotaciones termodinámicas importantísimas. Aquí no vamos a hablar tanto de eso, ¿ya? Pero si buscan probablemente
En algún libro quizás, no sé si en el Purves hace demasiado hincapié tampoco en la parte termodinámica. Bueno, en el equilibrio, spoiler, no hay movimiento de iones. Entonces, hay tanto el gradiente hacia un lado es igual al gradiente del otro lado, que no hay ningún movimiento de iones. El estado estacionario es cuando se mueven tantos para un lado, tantos para otro. Esta es una condición teórica, la que estamos hablando aquí en esta diapositiva, que es el equilibrio. Entonces en el equilibrio ya no hay movimiento de iones. Pero el que hizo este dibujo puso un valor en milivolts. ¿Qué significa? ¿De dónde encontró ese valor? Bueno, no vamos a derivar esta ecuación. Esta es la ecuación de Nernst que nos da ese valor. Ese valor, E sub i, se llama potencial de equilibrio o potencial de Nernst. Y esto lo tienen que anotar en el cuaderno, en el tablet, en donde sea que tomen apuntes. ¿Cómo calculamos? Entonces, antes de calcular, y esto ya lo vimos, RT sobre F son valores conocidos, eso da 58. Aquí abajo está más fácil, sobre Z la valencia, logaritmo de la razón de las concentraciones. Entonces, lo único que yo necesito saber es la razón de las concentraciones para saber el potencial de equilibrio. ¿Qué significa el potencial de equilibrio? Porque en la célula hay un montón de iones y esto está hecho solamente para un ion permeante. ¿Se acuerdan esta diapositiva que pasó? Aquí había solo un ion que pasa, potasio. En la célula pasan varios. Entonces, así ya vamos ahí. ¿Qué significa? Significa que si la membrana de la célula fuera solo permeable a un ion, el potencial de membrana sería el potencial de equilibrio de ese ion. Entonces, si la membrana fuera solo permeable al ion potasio, potencial de membrana sería menos 100, el potencial de equilibrio de potasio. Si la membrana fuera permeable solamente a calcio, sería el potencial de membrana ese valor. Y en la clase pasada vimos que a qué se parecía el potencial de membrana de todos esos valores. Voy a quitar estos por mientras ustedes se acuerdan. Potencial de membrana es menos 70, menos 60, por ahí. Bueno, los negativos son el del potasio y el del cloruro. Entonces, uno de ellos, o quizás los dos, están involucrados en mantener el potencial de membrana. ¿Por qué? Siguiendo la lógica, si hay flujo de potasio, y es principalmente potasio, el potencial de membrana se va a ir al potencial de equilibrio, que es lo que calculamos antes. Les mostré un experimento, y ese experimento inclina la balanza al favor del potasio. Aquí está, esta es una acción de calamar, 3.5 milimolar de potasio afuera, y esto es bastante simple de hacer, se cambia la concentración de potasio en el lado extracelular. Cada vez que se cambia, hay un cambio en el potencial de reposo. Entonces, el potencial de reposo depende de la concentración de potasio. Si repiten este experimento con sodio, no hay cambio. En verdad, el cambio es muy minúsculo. ¿Ya? Entonces, es principalmente potasio el ion que está manteniendo el potencial de reposo. Entonces, ustedes me van a decir, oye, pero nos vendiste la mula de que cloruro también estaba cerca el potencial de equilibrio de cloruro también estaba cerca al potencial de reposo. Sí, es verdad. Pero la permeabilidad de cloruro es baja. Con excepción de ciertas células, es cierto, el músculo esquelético tiene algo hay un rol del cloruro, ¿m? Pero tampoco es tan grande. Ya, y esto lo vimos, espero, la clase pasada y esta diapositiva. Lo único que hice fue que fueran apareciendo aquí, haciendo funcionar esta ecuación. Entonces, 2.5, esta es la concentración afuera, que viene acá. 124 es la concentración adentro, y así es como uno calcula esto. ¿Quién mantiene las diferencias de concentración? Porque em, adentro de la célula hay mucho potasio y afuera de la célula hay mucho sodio.
Y voy a llamar a mi amiguito, el señor Lápiz. Señor Lápiz, venga para acá. Adentro de la célula hay 124 de potasio, mucho potasio, y afuera de la célula hay 110 de sodio. ¿Quién mantiene esas diferencias de concentración? La mantienen bombas y transportadores, que se llaman sistemas de transporte activo. Hay sistemas de transporte activo primario y secundario. El primario gasta ATP, y esto yo imagino, espero que lo estén viendo, lo van a ver en fisiología. Si no, aquí está el resumen. Estas son transportadores que están en la membrana plasmática que gastan ATP para mover iones en contra de su gradiente de concentración. Entonces, ¿dónde, en qué lado de la membrana hay más potasio? ¿Adentro o afuera? Adentro. Por eso estoy dibujando ese potasio. Entonces, a pesar de que adentro hay mucho potasio, esta bomba está metiendo iones potasio adentro de la célula para mantener esa diferencia. ¿Por qué tiene que mantenerla? Porque hay canales y hay otros transportadores que se abren y dejan pasar iones potasio. Entonces, eventualmente el potasio, aunque no lo crean, se va a salir de la célula. Eso en muchas horas, ¿ah? Entonces, para que eso no ocurra, hay que mantener esta diferencia, hay que mantener alto el potasio. Cámbiate de color. Entonces, ¿dónde hay más sodio? Más sodio hay afuera, y por eso estoy dibujando con mis grandes habilidades ese sodio. Entonces, aquí toma estos 3 iones de sodio y los tira hacia afuera. Entonces, esta proteína, la bomba sodio-potasio, o sodio-potasio TPasa, mantiene esa diferencia de concentración, pero gasta ATP. Esto a la célula le cuesta plata, si fuéramos como algunos que ven todo en plata. Esto cuesta hidrólisis de ATP. Hay otros sistemas. Aquí está dibujado el intercambiador protones-calcio. Pone calcio hacia el lado de afuera, donde también afuera hay mucho calcio, y gasta ATP. ¿Cómo se ven estas proteínas si nosotros tuviéramos que hacer un dibujo? Ahora ya tenemos estructura de estas proteínas, ya sabemos cómo son tridimensionalmente, pero así es como pensábamos que eran, bueno, este es un dibujo antiguo, cuando no teníamos estructura. Entonces tiene un N y un carboxi terminal, que son los extremos, y tiene varios, esas cositas son segmentos de transmembrana, son altamente hidrofóbicas. Hay otros sistemas de transporte, que son transporte activo secundario, en el cual no hay un gasto de ATP, pero hay un gasto de energía. Y ese gasto de energía es usar el gradiente de un ion. ¿Qué significa esto, en otras palabras? Recuerden aquí donde se está moviendo el señor Lápiz, a la izquierda, teníamos esta bomba sodio-potasio de pedaza que mantenía las diferencias de concentración. Entonces, ¿qué pasa si ahora usamos esa diferencia de concentración para algo? Tomemos unos iones sodio, unos cuantos iones sodio que están muy abundantes afuera, y usemos esos iones sodio, ese movimiento de iones sodio, para sacar algo de la célula o para meter algo de la célula, ¿ya? Y esto es lo que se ve aquí, a la izquierda. Este se llama intercambiador sodio-calcio. Usa el gradiente del sodio, entonces 3 iones de sodio se meten y sale un ion de calcio. Entonces, saca calcio en contra de su gradiente de concentración, pero usa el gradiente de sodio. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije hace un rato que la sodio-potasio TPasa tenía que mantener esto durante el tiempo, porque si no, había otros que usaban esto y eventualmente se podía disminuir la concentración? Puede, y ahí aquí hay un ejemplo. Este es otro sistema de transporte que es sodio-potasio cloruro, y aquí sodio es el que está más abundante afuera. Se usa un sodio, un potasio y entran 2 iones cloruro. Aquí esto mete cloruro adentro de la célula. Esto lo van a ver en fisiología en el sistema renal, porque ahí el tránsito de potasio, cloruro y sodio es fundamental en mantener el balance osmótico. Este es otro transportador que ahora, en lugar de meter cloruro, saca cloruro. Entonces usa
un ion potasio, acuérdense, hay mucho potasio adentro, usa el gradiente de ese potasio para sacar cloruro. Entonces, aquí hay algo interesante y raro, porque resulta que la célula siempre parece que quiere sacar calcio, según este dibujo. En esa diapositiva aquí quería sacar calcio, aquí también saca calcio, perfecto, ya parece que lo que hay que hacer aquí es sacar el calcio. Sin embargo, vamos a poner otro color, el caso del cloruro es raro. El cloruro siempre es un problema, ¿no? Yo trabajo en eso del cloruro, siempre es un problema. En algunos casos habrá que meter cloruro y en otros casos habrá que sacar cloruro. Bueno, todo esto es nada más que para ponerle un contexto de que las concentraciones de los iones mantener la concentración de los iones es importante. Hay un fenómeno eléctrico que es la mantención del potencial de reposo, pero también hay que mantener la concentración o las diferencias de concentración de estos iones, ¿ya? Y esto va cambiando. Hay gasto de ATP para que todo esto ocurra, hay sistemas de transporte activo primario, que son los que les mostré aquí, gasto de ATP, o secundario, usar el gradiente del ion. Hay un montón de sistemas de transporte activo secundario. Cuando ustedes comen algo tan rico como esto, una pasa muy dulce, la muelen, las enzimas digestivas hacen su trabajo, las proteínas, sí, hay proteínas, se degradan, los aminoácidos, los azúcares de cadenas largas se degradan en monómeros y dímeros de azúcares, y esos tienen que entrar a través del epitelio del intestino y eventualmente llegar al torrente sanguíneo. Para que entren, tienen que entrar los aminoácidos y los azúcares, y esos son por sistemas que tienen acoplado el flujo de sodio con el flujo de azúcares o con el flujo de aminoácidos. Así que estos sistemas de transporte no están solamente en el sistema nervioso central, también están en otros lados. Eso es una lata que no vamos a hablar. Más que no vamos a hablar, ya la dije. Está en el purbe, si alguien lo quiere ver. Ya, pero la última pregunta que tenemos que contestar ahora, antes de irnos al potencial de acción, que es lo que tenemos que hablar el día de hoy, es ¿cómo entiendo el potencial de reposo de la célula? Porque fui e hice el experimento y en el experimento me dio un valor, digamos -70. Luego fui con esa tablita, miré esa tablita y me di cuenta que los potenciales de equilibrio, si bien algunos se parecían al potencial de reposo, ninguno era exactamente igual. Eh, y también, spoiler, hay flujo de varios iones a la vez. No es solamente un ion que está cruzando la membrana. Esta tabla es interesante porque nos dice cosas de un solo ion, pero en la célula están cruzando un montón de iones. Entonces, ¿cómo podemos entender ahora el potencial de reposo o el potencial de membrana más bien en términos de las concentraciones de iones? No vamos a entrar en cómo se llega a esta ecuación. Lo único que les voy a decir es que es una ecuación bastante antigua y venerada en el campo de la neurofisiología, que parte de unos supuestos bastante simples, y los supuestos son que hay flujos de iones. En este caso, si miran, se dan cuenta que hay concentración de potasio, sodio y cloruro, hay 3 iones, y esos flujos de iones son independientes. Esa es una de las suposiciones, lo cual es más o menos verdad. Hay sistemas de transporte solo para potasio, solo para sodio y solo para cloruro, ¿ya? Hay algunos sistemas que son medios promiscuos, y esta ecuación no nos va a dar cuenta de eso, pero no es un problema. Um, la otra gran suposición es que el campo entre un lado de la membrana y el otro cae de manera constante. Esto es algo bastante nerd, que no nos va a importar en este curso, pero es una suposición fundamental para esta ecuación. Por eso la van a encontrar como ecuación de campo constante. Aquí el señor lápiz se está moviendo sobre el campo constante. Significa que el campo entre un lado de la membrana y el otro cae de manera lineal. La diferencia podría tener una forma, podría tener un seno, una exponencial,
una función rara, es una línea recta. Funciona bastante bien. ¿Qué nos dice esta ecuación? Porque no es tan complicada. El potencial es igual a RT sobre F. Todos esos son valores conocidos para nosotros y son 58 milivolts. Fácil. Logaritmo natural. Fácil porque yo tengo la calculadora y eso lo hace. Y aquí vienen las cosas interesantes. Vamos a ver que el lápiz me dé un color más interesante que ese verde, que del rojo. Me gusta porque hace bastante contraste y visualmente es impactante. Entonces, lo que hay aquí es P es la permeabilidad por la concentración de potasio afuera, más la permeabilidad del sodio por la concentración de sodio afuera, más la permeabilidad de cloruro por la concentración de cloruro afuera. Concentraciones de iones es algo que yo sé. Y si yo hago los experimentos, yo puedo hacer las soluciones que tengan la concentración de iones que yo quiera. Perfecto. Entonces, fácil, porque eso yo lo podría controlar o podría ir al libro. Fácil. La permeabilidad. Eso está un poco más difícil, pero tampoco es tan difícil. La permeabilidad es proporcional al número de canales iónicos que estén abiertos o bombas que estén funcionando. Entonces, si hay 0 canales abiertos, la permeabilidad es 0. Fácil. Si están todos abiertos, la permeabilidad es algo. Tiene unidades que no nos van a importar mucho. Vamos a ver un ejemplo, y ahí va a quedar clarísimo. Abajo es parecido, pero ahora es la permeabilidad de potasio por la concentración de potasio adentro, más la permeabilidad de sodio por la concentración de sodio adentro, más la permeabilidad de cloruro por la concentración de cloruro afuera. Fíjense que el cloruro está dado vuelta, porque si veíamos el potasio está en la parte de arriba en el numerador, potasio afuera, sodio afuera, cloruro adentro. Chuta, raro, ¿no? Potasio adentro, sodio adentro, cloruro afuera. ¿Por qué? Bueno, la explicación corta es porque la valencia del cloruro es negativa. Entonces cuando se hace la ecuación y se arregla, queda así. Nada que nos importe demasiado. Ya, pero ¿para qué sirve esta ecuación? Pues si dar una ecuación así nomás no es muy, no nos dice mucho. El potencial de acción, ya les conté, es este evento en el cual tenemos el potencial de reposo, en ese caso era menos 60, ocurre algo en esta célula, habitualmente, por ejemplo, se libera neurotransmisor, por ejemplo, se abren canales de sodio, se abre mucho y cambia el potencial de membrana, vamos a ver ya eso, y luego se abren canales de potasio y se devuelve el potencial de membrana. Entonces, ahora que hemos aprendido estos conceptos del potencial de equilibrio y, y de la permeabilidad, que yo les dije es nada más canales abiertos y cerrados, vamos a ver qué pasa. Primero en un dibujito. Entonces, fíjense, aquí este dibujo es bastante fome, pero tiene unos ejes, y ese eje es el potencial de membrana, la parte de abajo es el potencial de equilibrio de potasio, y la parte de arriba es el potencial de equilibrio de sodio. ¿Por qué tiene esos límites este mono? Muy simple, la célula es permeable a varios iones, pero principalmente a los que están en la ecuación, sodio, potasio y cloruro, ¿ya? Esos son los que más nos van a importar siempre. Si la célula fuera permeable solo a potasio, el potencial de membrana sería el potencial de equilibrio del potasio. ¿Por qué? Señor lápiz, venga para acá. Si no hay canales de sodio abiertos, se va ese término, la permeabilidad de sodio es 0. Si no hay canales de cloruro abiertos, se va ese término, también la permeabilidad de cloruro es 0. Y solamente nos queda esto, pero la permeabilidad es igual, arriba que abajo. Y nos quedamos con RT, logaritmo natural de la razón de las concentraciones. Eso es la ecuación de Nernst que vimos aquí. RT sobre ZF por logaritmo natural de la razón de concentración. Ah. Ups. Entonces, ¿qué significa eso? Esta significa que si yo tengo solamente un ion permeante,
el potencial de membrana va a ser el potencial de equilibrio, como les dije. Entonces, si el potencial, en un extremo, el potencial de solo canales de potasio abiertos, el potencial de membrana va a ser el potencial de equilibrio de sodio. Si tuviéramos solo canales de sodio abiertos, el potencial de membrana va a ser el potencial de equilibrio de sodio. Esos van a ser los límites de la célula en el potencial entre los límites que el potencial de membrana puede alcanzar. Entonces, veamos qué pasa en este dibujito. En el reposo, la permeabilidad del potasio es mucho más grande que la permeabilidad de sodio. Hay muchos más canales de potasio abiertos que canales de sodio. ¿Y cómo sé esto? ¿De dónde saqué esto? Me van a decir. Yo lo saqué de esta diapositiva que les mostré. Cambia la concentración de potasio y cambia el potencial de reposo. Para que esto ocurra, tiene que haber canales de potasio abiertos. Entonces, hay muchos canales de potasio abiertos. También les mostré otra diapositiva en que cambiábamos la concentración de sodio y no cambiaba el potencial de reposo. Entonces, la permeabilidad de potasio en el reposo es muy grande. Es muy grande comparada con la de sodio. Perfecto. Entonces, como hay muchos canales de potasio abiertos, el potencial de reposo está cerca del potencial de equilibrio de potasio. Durante el potencial de acción se abren canales de sodio y esto de acá, donde está el señor lápiz, dice que aumenta la permeabilidad de sodio. Se abren canales de sodio y ahora el potencial de reposo que estaba bajito empieza a subir y subir y subir y llega hasta ese punto, acercándose al potencial de equilibrio de sodio. Entonces, en este punto, permeabilidad de sodio es muchísimo mayor que la permeabilidad de potasio. Y vamos a ver eso con un ejemplo. Pero luego disminuye la permeabilidad de sodio, porque los canales de sodio se inactivan. Palabra rara, y ya la voy a explicar. Se inactivan y dejan de funcionar, y ahora volvemos aquí en la repolarización a la condición inicial, en la cual la permeabilidad de potasio era muchísimo mayor a la permeabilidad de sodio. Entonces, resumen, aquí hay dos cosas en este gráfico. La primera es que hay un cambio de permeabilidad. Partimos de esa condición en que la permeabilidad de sodio era mucho más grande, de potasio, era muy grande, y llegamos a esta condición en que la permeabilidad de sodio era muy grande. Y luego volvimos a la condición inicial, potasio muy grande. Esa es la primera cosa que nos dice este mono. La segunda cosa es que hay límites en el valor del potencial de membrana. El potencial de equilibrio de potasio, si es que todos los canales de potasio estuvieran abiertos en la célula y ningún otro más, ese sería el límite inferior. Y voy a dibujar un cuadrado, el potencial de equilibrio de sodio, si es que solo hubieran canales de sodio abiertos y ningún canal iónico más abierto. Esos son los límites. Entonces tenemos límites que están dados por la electroquímica y tenemos también estos cambios en el tiempo de la permeabilidad. Voy a comer un fruto seco por mientras. Preguntas. Vamos a ir al ejemplo ahora. Voy a comer 2 pasas. Ya. Entonces ahora pongamos un ejemplo. Esa ecuación fea, ya ok, pero que nos sirva para algo, porque si tenemos una ecuación fea que no sirve para nada, entonces, fome, mejor no la mostraba. Ahí está dibujado un potencial de acción un poco más realista. Aquí está menos 60, que es el potencial de reposo. El potencial de equilibrio de potasio, fíjense que en este caso está más abajo que en el reposo. Eso es lo que ocurre en la vida real. Aquí está el pico del potencial de acción y el potencial de equilibrio de sodio está más arriba, ¿ya? Recuerden, esos son los límites, y nosotros vamos a movernos dentro de
dentro de ese rango. Aquí está la ecuación, es lo mismo que la ecuación de la diapositiva anterior, 58 porque soy flojo, no quería poner RT, por log de las permeabilidades por las concentraciones. Entonces, hagamos este ejemplo. ¿Qué pasa si la permeabilidad de potasio es muy grande con respecto a las otras? Y estos son valores de la vida real. Entonces, miremos lo que dice aquí. Esto significa permeabilidad de potasio sobre permeabilidad de sodio sobre permeabilidad de cloruro es 1 sobre 0.003 sobre 0.1. Entonces, ¿cuál es la mayor permeabilidad? Es esta, la del primer elemento, que es la del potasio. Mucha permeabilidad a potasio. ¿Cuál es la que le sigue? Ese valor, 0.1. 10 veces menos de permeabilidad de cloruro. ¿Y cuál es la última? La colista. Esta de aquí es la colista. La permeabilidad de sodio. 3 órdenes de magnitud menos. Ya, pongamos esos valores ahí, pongamos esos valores en la ecuación. Las concentraciones de sodio las sabemos del libro. Y ahí está. Entonces miren lo que pasó. 58 por logaritmo. Permeabilidad de sodio vale 1. Potasio. Sí, me tiene que avisar si digo al revés algo. Permeabilidad de sodio 0.03. Me faltó, aquí le puse uno de más. ¿Ah? En alguno de esos dos me equivoqué. Da lo mismo. Y aquí la permeabilidad de cloruro 0.1. Yo me sé, aquí fui flojo y no le puse las concentraciones. Yo le podría poner las concentraciones. Tengo que ponerle las concentraciones. Y luego eso me va a dar unos números. Y yo calculo, chun, 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 y eso me va a dar menos 70. Ok. ¿Y qué significa eso? Si estos son valores de la permeabilidad calculados de la vida real, ¿ya? Entonces, en el reposo la permeabilidad del sodio, del potasio es muy grande, y la voy a marcar. Señor lápiz, ven para acá. Permeabilidad de potasio es muy grande. Ahora, señor lápiz, cambia de color. ¿Qué pasa en el pico del potencial de acción? En el pico del potencial de acción ahora, miren lo que pasa. La permeabilidad de sodio sigue siendo 1, pero la permeabilidad, de potasio, dale con decir sodio. La permeabilidad de potasio sigue siendo 1, pero la permeabilidad del sodio cambió. Ahora es 15. Entonces, miren, aquí ese 15 está ahí. Las ecuaciones son iguales. Lo único que cambia es ese valor, de 0.03 a 15. Metamos los números y nosotros le ponemos las concentraciones aquí y hacemos con la calculadora, chin, 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 apretamos los botoncitos. Ahora ese valor me va a dar más 44 milivolts. Eso es muy diferente de menos 70. ¿Ya? Más 44 está por aquí, en esa parte del gráfico. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Quién nos predijo esta ecuación? Nos predice que nos explica que si la permeabilidad del potasio es muy grande, como en este ejemplo de aquí arriba, si la permeabilidad es muy grande, es 1, que es mucho más grande que los otros numeritos, el potencial de membrana está cerca al potencial de equilibrio del potasio. Sin embargo, si la permeabilidad de sodio sube mucho, como es durante el potencial de acción, ahora el potencial de membrana va a tener otro valor y va a estar muy alejado al potencial de equilibrio de potasio. Muy alejado a ese valor, pero va a estar muy cerca al potencial de equilibrio de sodio. Entonces, esta ecuación nos permite entender que hay cambios en la permeabilidad de la membrana. Eso significa que se cierran ciertos canales, se abren ciertos canales durante el potencial de acción. Esta diapositiva puede ser muy complicada, lo único que esto es un dibujo, no me acuerdo de qué libro lo saqué mostrando que hay canales de sodio y las diferencias en las concentraciones de sodio y los potenciales de equilibrio, da lo mismo porque eso ya se los he mostrado. Esto ya se lo he mostrado muchas veces, ¿no? Solo recordarles que en el experimento que nos muestra que
Cambiando la concentración de potasio, cambia el potencial de reposo. Ya. Preguntas hasta acá. Como nos queda un rato, vamos a avanzar. Estoy mirando qué viene. Tengo que apurarme porque me quedan muchas cosas maravillosas. Está muy helado. Entonces, ahora que ya hemos entendido cómo se genera el potencial de reposo y cuáles son los valores importantes, que son las concentraciones de los iones, la ecuación de Nernst, la ecuación de campo constante, y sabemos además que hay sistemas de transporte activo que mantienen esas diferencias de concentraciones de iones, veamos qué es lo que pasa en la célula cuando ocurre este fenómeno llamado potencial de acción. Y ya, spoiler, ya vimos cómo era un potencial de acción. Había un dibujito. ¿Dónde está? El potencial de acción es ese cambio en el potencial de membrana y tiene varias fases. Tiene una fase ascendente, tiene un máximo, pico, tiene una repolarización, tiene una hiperpolarización y hay un periodo refractario que es durante el cual no podemos generar un potencial de acción. Y lo que vamos a tener que hacer ahora es tratar de entender cómo es que se produce ese fenómeno y por qué aparecen todos esos nombres raros que no sé de dónde, por qué pusieron esos nombres raros, ¿no? Ya. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, una de las grandes enseñanzas que me dio mi tutor es que hay que contar el final de la historia para que la gente sepa para dónde vamos. Entonces, ¿cuál es el final de esta historia? El final de esta historia, y lo que queremos explicar entre esta clase y la que viene, es que para explicar el potencial de acción hay dos entidades moleculares, que son los canales de sodio y los canales de potasio, voltaje dependientes. Ellos tienen propiedades particulares, su permeabilidad cambia con el voltaje, eso significa que al cambiar el voltaje se van a cambiar entre estados cerrados y abiertos. Y eso nos va a permitir entender la generación del potencial de acción. Ese es el final de la historia, ¿ya? Eh, Profundicemos un poco, porque esto probablemente lo han visto o en el colegio o lo han visto en algún curso ya antes. Eh, en la célula hay canales que llamamos de un ion porque son principalmente selectivos a ese ion. Vamos al caso más fácil, que es el de la derecha. Tenemos canales de potasio que son selectivos, muy selectivos a potasio, pero fíjense que aquí el dibujante nos hizo dos dibujitos. En ese hay una puertita y la puertita está cerrada. Entonces tratan de entrar los iones y no pasan. En este la puertita está abierta y ahora pasan los iones. Y el dibujante además dibujó bastantes iones potasio aquí adentro, porque hay más iones potasio dentro de la célula. Entonces, estos canales pasan del estado cerrado, la puertita cerrada, al abierto, la puertita abierta. ¿Qué gatilla ese cambio? El voltaje. Entonces voy a dibujar acá ese cambio de estado de cerrado a abierto va a estar comandado por el voltaje. Y estos canales se llaman voltaje dependientes. Ya vamos a hablar un poco más de eso, ¿eh? Ya, ese era el caso fácil. ¿Qué pasa con estos canales? Lo último, estos canales de potasio no son los canales de potasio del potencial de reposo. Recuerden que yo les dije que en el reposo había muchos canales de potasio abiertos. Vimos un experimento que cambiábamos las concentraciones de iones y cambiaba el potencial de reposo. Esos son otros canales de potasio. Y en algún momento vamos a ver un gráfico donde van a aparecer. Este es otro tipo de canales de potasio que cambia su permeabilidad dependiendo del voltaje. En el caso de los canales de sodio pasa algo parecido, pero hay algo extra. Tenemos a menos 70, la puertita está cerrada, a menos 55, o sea, más positivo en el eje del voltaje, menos 55 es más positivo. Se abre la puertita, pero resulta que aquí hay algo. Fíjense. Hay una bola y una cadena. Y así es como se llamó este fenómeno históricamente. Tienen una bola y una cadena.
y eventualmente esa bola va a taponear y va a venir aquí, soy un gran dibujante, entonces va a tapar ese canal y lo va a inactivar. Lo vamos a ver en la diapositiva que viene. También hay voltaje de dependencia. El canal va a pasar del cerrado al abierto al cambiar el voltaje. Entonces, estos son los protagonistas de esta historia, del potencial de acción. Entonces, vamos por partes. Y todo esto es como contarles el final de la historia. ¿Ah? Entonces vamos por partes. El potencial de reposo parte, estamos aquí en el reposo, menos 70, en este dibujito. Algo ocurre y la célula ahora se despolariza, cambia su potencial de membrana. Luego, entonces, sí, vamos al dibujo. Entonces, lo que ocurre aquí en la parte 1, que todavía no se genera el potencial de acción, pero puede haber unas oscilaciones en el potencial, los canales están cerrados, fíjense. Los canales de sodio, ese color damasco, está con la tapita, con la puertita, y este de aquí, el de potasio, está también con la puertita. No hay flujo de iones a través de esos dos canales. Ok. En el número 2, ahora ocurrió algo que hizo que el potencial de membrana cambiara. Cuando cambia el potencial de membrana, estos canales que se llaman voltaje dependientes se abren. Entonces, el potencial de membrana se va desde este valor, menos algo, hasta un valor cercano al potencial de equilibrio del sodio. Veamos en el dibujito. Entonces, lo que pasa, la explicación, es que se abren canales de sodio, entra sodio, hay un flujo de sodio, ¿ya? Y eso hace que nos acerquemos hacia el potencial de equilibrio de sodio. Miren, el señor lápiz se va, cada vez que se van abriendo los canales, ahora hay flujo de sodio y nos vamos acercando al potencial de equilibrio del sodio, por allá muy arriba, más 40, más 50. Pero en un momento, los canales de sodio, fíjense lo que ocurre en el número 3. Voy a dibujar un cuadrado. Esa bola con esa cadena ahora taponearon la vía de conducción. Entonces el flujo de iones sodio se acaba. Y como se acaba, ya no nos acercamos al potencial de equilibrio de sodio. ¿Mm? Entonces, este proceso se llama inactivación. Y esto nos va a salir varias veces en este curso, o al menos en estas clases. Al mismo tiempo, en esta fase, en el número 3, que se llama repolarización, despolarización nos vamos hacia arriba, repolarización nos volvemos hacia donde estábamos originalmente. En esa fase, aquí recién se abren los canales de potasio y se abre la puertita, hay flujo de potasio hacia afuera. Finalmente, lo que ocurre es que se abren tantos canales de potasio que el potencial de membrana se va muy cerca del potencial de equilibrio del potasio, pero ahora se cierran los canales porque estos canales eran voltaje dependientes. A un potencial muy negativo no van a querer estar abiertos. Entonces se cierran esos canales y lo que ocurre es lo que está en número 4. Los canales de potasio, fíjense, estaban abiertos, la puertita estaba abierta, ahora en el número 4 la puertita está cerrada. ¿Qué pasó con los canales de sodio? Los canales de sodio estaban con la bola de inactivación, estaban inactivados, y ahora a ese potencial muy negativo, menos 70 en el número 4, la bola se fue y el canal se cerró. Recuerden, estos canales iónicos, comillas, no les gustan estar abiertos a potenciales negativos. Entonces a potenciales negativos se van a cerrar. Entonces, este es como el resumen y vamos a ir en lo siguiente del curso, vamos a ir disectando este proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, esto que les estoy mostrando yo es un puro dibujo. ¿Cómo es que llegamos a qué experimentos se tuvieron que hacer para, para llegar a este dibujo? ¿Ah? Porque una de las cosas que nos gusta hacer en neurofisiología es mostrar la evidencia, en neurociencia en general, mostrar la evidencia y luego hacer una interpretación. Aquí yo les mostré el final de la historia, esta es la interpretación.
¿Mm? Entonces, resumen por si se quedaron dormidos. Despiértense, échense agua helada en la cara o lo que sea. Tenemos este fenómeno que es el potencial de acción, cuando se depolariza la célula. En el número 1 todavía están todos los canales cerrados. En el número 2 aquí se despolariza, se abren los canales de sodio, hay flujo de iones sodio. En el número 3 pasaron dos cosas importantes. Hubo un proceso de inactivación. El canal está abierto, fíjense, la puerta está abierta, pero hay una bola en la puerta. Se inactiva, ya no hay flujo de iones y al mismo tiempo se abren los canales de potasio. Hay un flujo de potasio, nos vamos hacia el potencial de equilibrio del potasio y como es tan negativo a ese valor, ahora estamos en el número 4, se cierran los canales de potasio moraditos y los canales de sodio damasquito o lo que sea. Entonces, todas esas cosas vamos a tener que verlas un poco con un poco más de detalle. Entonces, vamos un par de diapositivas de resultados, porque todo esto es bla, bla, bla. Y aquí quiero pasar un minuto hablando de esto. Todos han visto, voy a poner un ejemplo de la vida real y cercano a nosotros, la crisis sanitaria del COVID. Las autoridades, todas las autoridades, no solo las aquí de Chile, han hablado muchísimo desde el prejuicio, en el sentido de que prejuicios son ideas preformadas, ¿ya? Entonces todos recuerdan, por ejemplo, a Mañalich cuando dijo que teníamos que llegar a la inmunidad de rebaño, llegando a que todos se contagiaran. Después dijo que no había dicho eso, pero los videos están. La subsecretaria Daza dijo lo mismo, que todos tenían que contagiarse y eventualmente eso nos iba a salvar. Ya, esas son ideas prejuiciosas, en el sentido de que hay una creencia de que eso es lo que tiene que funcionar, ¿ya? Y eso podría funcionar para ciertas condiciones, no para todas. Entonces se necesita información, datos, experimentos, algún dato eh, crudo o claro que nos permita saber. Entonces, cuando ahora ustedes ven los datos de la vida real, se dan cuenta que eso de la inmunidad de rebaño no, probablemente no va a pasar. Y probablemente aunque se contagiaran todos, como hay nuevas variantes, entonces ya no sirve de nada. Las vacunas ya no sirven, etc. Se hicieron cálculos en algún momento de simulaciones y esas simulaciones mostraban que esos niveles que la gente piensa, por ejemplo, 70% de la población vacunada va a eliminar la pandemia. Esos son valores teóricos de modelos que no siempre, que no necesariamente va a ser lo que va a ocurrir. Son valores teóricos. Puede que en la vida real no ocurra eso. Entonces, lo que quiero decir aquí es que es importante entender los fenómenos biológicos. Tenemos que ver cómo se hizo eso, ¿ya? Todos han escuchado, por ejemplo, que dicen, oh, llegó la variante brasileña, estamos sonados. Pero también alguien dice, no, pero la vacuna no sé cuánto funciona, protege de la variante brasileña. ¿Cómo saben eso? Si hay tan poca gente vacunada en el mundo y las cepas brasileñas, por ejemplo, aparecieron hace tan poco. ¿Cómo se sabe? Bueno, yo les voy a decir cómo se sabe. No se sabe. Así de simple. Lo que sí se sabe es que personas vacunadas con la variante, con las vacunas, si uno saca los anticuerpos, esos anticuerpos neutralizan a la variante brasileña, por ejemplo, o a otras variantes. Pero esos son anticuerpos que se sacaron de la persona y en un tubo de ensayo en el laboratorio se vieron si tenían un efecto. No sabemos si eso va a funcionar en la persona, en el organismo. ¿Me entienden? Entonces, es sumamente importante entender los experimentos en un proceso biológico y luego sacar conclusiones e interpretaciones con esos experimentos. Entonces, interesante. Interesante y preocupante porque se ha dicho mucho que tal o cual vacuna previene de tal o cual variante, ¿no? Y aquí esto está desmitificado, lo que le estoy diciendo. Esto viene de experimentos puntuales en que de ciertos pacientes hay anticuerpos neutralizantes. No sabemos qué va a pasar con esos pacientes vacunados con esas vacunas. Eso todavía no se sabe.
faltan muchos meses para que eso se sepa. Se necesitan muchos, miles de pacientes vacunados y, y ver si estuvieron expuestos a las variantes. Eso falta mucho todavía. Ya, entonces toda esta lata era para decirles que es sumamente importante entender los experimentos. Entonces, aquí en esta diapositiva, yo les estoy mostrando un experimento. ¿De dónde viene este experimento? Esto es una cosa histórica. La generación del potencial de acción es algo que entendemos desde el año 48, más o menos. Ahí empezaron a hacer los primeros experimentos. Este experimento viene de esa época. Antes ya se sabía que había transmisión de información eléctrica. Galvani y Volta en 1700, quizás antes, ya lo habían mostrado y era clarísimo. Había una electricidad animal. En 1800, varias personas sumamente importantes en la ciencia, Helmholtz, Gibbs, midieron la velocidad de propagación de los potenciales de acción, y con unos aparatos complicadísimos para la época, incluso complicados para ahora. Sin embargo, los experimentos eran tomando un nervio de rana, haciendo un corte en un lugar y haciendo un corte en otro lugar. Ellos veían cómo se propagaba las señales entre esos lugares cortados. Así tenían acceso adentro de la célula y eso se llamaba potencial de lesión. Ahora sabemos que eso era el potencial de acción. Pero no sabíamos lo que pasaba adentro. Entonces, era dentro de la célula. Entonces, para eso hubo que hacer un experimento en el cual había que encontrar cuál era la célula más grande que nosotros podíamos hacer un experimento ahí. Y yo ya les dije, probablemente en ciencia tenemos que buscar cuál es el sistema más simple, el que yo puedo manipular. No voy a ir a buscar la neurona que está dentro del cerebro porque tengo que sacar el cerebro, más encima el cerebro es transparente, no se ve nada. Tengo que buscar algo más fácil, grande, que yo pueda manipular con las manos. El axón de calamar fue el elegido porque es bastante grande, 1 milímetro de diámetro, varios centímetros de longitud, se pueden meter electrodos, alambre, jeringa, un montón de cosas adentro. Entonces, de ahí viene nuestro entendimiento del potencial de acción. Entonces, este es un experimento en el cual se tiene un axón de calamar. Lo último que les voy a decir es que en 1948, más o menos, que son estos experimentos, 49, ese paper, habían varias teorías de cómo se originaba el potencial de acción. Una era que básicamente la membrana se rompía, así de bruto. Se rompía y pasaban los iones para todos lados. Ya, ok. La otra es que había ni siquiera había lípidos en esa época, no lo entendíamos. Bueno, ya no me acuerdo de las teorías, pero eran básicamente, unos decían que fluye sodio y otros decían que fluían todos los iones al mismo tiempo porque esto se rompía. Este es un experimento que muestra que es el sodio. Entonces, este es un potencial de acción arriba, va desde, qué sé yo, menos 60 probablemente, hasta casi más 40, y luego baja y se polariza. Listo, tomamos el axón de calamar, medimos un potencial de acción, listo. Y ahora fíjense lo que hizo. Se bajó la concentración de sodio, más o menos a 1/3. Y miren lo que pasó con la señal. El potencial de reposo está básicamente igual. Lo que cambió fue el máximo del potencial de acción. Antes era cerca a 40, ahora es cerca a -10. Cambió muchísimo la forma también. Miren en el de arriba, la pendiente es muy parada, muy pronunciada. En el de abajo la pendiente es muy suave. Entonces, al cambiar la concentración de sodio extracelular, cambia la forma y cambia la amplitud de esto. Y luego recuperamos, esto es algo sumamente importante, medio obvio, pero es sumamente importante. Ahora ponemos la solución original con la concentración de sodio control y se recupera el potencial de acción. La misma forma, la misma amplitud. Perfecto, es reversible. Esto es súper bueno porque significa que no se rompió la membrana al bajarle el sodio, que podría ocurrir. ¿Ya? Súper. Entonces, en D es una cuantificación de un montón de experimentos a varias concentraciones de sodio en el axón de calamar, desde esa concentración como 800 milimolar hasta 100 milimolar de sodio afuera, y fíjense que más o menos sigue una línea recta,
La línea recta es la ecuación de Nernst. Entonces, lo que importa aquí es que al cambiar la concentración de sodio, cambia el pico del potencial de acción. Entonces, desde aquí viene esto que yo les dije, que los límites iban a ser el potencial de equilibrio de potasio por abajo y el potencial de equilibrio de sodio por arriba. Entonces, hay un efecto del sodio. Es el sodio el que tiene que ver con el inicio del potencial de acción. Porque si ahora nosotros estudiáramos esta parte, y no lo vamos a ver en esta diapositiva, esa pendiente de bajada no cambia mucho con la concentración de sodio. Esta hiperpolarización, ese valle en el potencial de acción, no cambia mucho al cambiar la concentración de sodio. Entonces, no es la repolarización lo que se afecta, es la subida, es la despolarización, en la cual está involucrada el sodio. Entonces, este es el primer experimento que nos muestra que es sodio. Aquí en este año no se sabía que había proteínas, o sea, se sabía que había proteínas, pero no se sabía si este fenómeno era proteico o era otra cosa. ¿Ya? En E, yo ya se los mostré antes. ¿Qué pasa si ahora yo mido el potencial de reposo en este experimento? No el pico del potencial de acción, ahí donde está mi mouse, no ese valor, sino qué pasa si yo mido aquí el potencial de reposo. El potencial de reposo cambia, pero muy poquito. Muy, muy, muy poco. Miren dónde está un poquito más abajo de menos 60 y aquí a estas concentraciones brutales está un poquito más arriba de menos 60. Entonces, básicamente no cambia el potencial de reposo. Ahora, ustedes me van a decir, pero ahí cambia un poquito. Sí, cambia un poquito, ¿no? ¿Y por qué cambia ese poquito? Bueno, porque el potencial de reposo, vamos a quitarle esto. El potencial de reposo lo podemos entender con esta ecuación. La permeabilidad del sodio no va a ser cero. De hecho, vimos aquí. La permeabilidad de sodio en el reposo no era cero, era un número chico, pero no era cero. Hay canales de sodio abiertos en el reposo, unos cuantos canales de sodio abiertos en el reposo. Por eso, ¿dónde está? Por eso hay un cambio muy pequeño en el potencial de reposo. Pero el cambio brutal está en el pico del potencial de acción. ¿Mm? Ya, entonces es sodio. Y lo último que les diré hoy es que, en general, los potenciales de acción son muy parecidos entre sí y tienen las mismas fases. Aquí en la izquierda está el potencial de acción del calamar, que es el que vamos a ver, porque es el primero que se estudió y el que más se sabe. Y estos otros potenciales de acción en B y C, en B es una acción mielinado de una motoneurona de rana, y el C es una motoneurona de rana también. En B es el axón y en C es el soma. La idea es que son muy parecidos. Hay un potencial de acción que no es tan parecido, que es el nodo senoatrial en el corazón, que tiene una subida rápida y tiene aquí tiene un plató bastante lento. Eso lo van a ver en el curso de fisiología. ¿Ya? Hay canales y transportadores involucrados en esto. Otra cosa interesante es que este potencial de acción es bien lento. Miren la escala temporal abajo. Este de acá, en B, dura 2 milisegundos. Este de aquí, entre este punto y este punto, entre 2 y 3 milisegundos. Este de aquí dura 20 milisegundos. Entonces, son diferentes. Este es muy diferente. Hay unos potenciales de acción muy cortos que están en neuronas de Purkinje, que vamos a ver hacia el final de este curso. Pero en general todos tienen la misma forma. Esto es para decirles que tienen algo de variación de forma, pero en general todas las explicaciones que vamos a dar aquí para el axón de calamar se repiten en todas las neuronas de los mamíferos. Ya, nos vamos a quedar hasta acá. Preguntas. Por mientras yo como una nuez.
Ya, se ve que no hay preguntas, entonces